Muy bien, pues vamos ahora a tener la lectura de la palabra del Señor en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Seguimos entonces con la lectura continua de esta carta, de esta epístola. Entonces estamos en el capítulo 3, en el versículo 1. Entonces, 1 Timoteo, capítulo 3, versículo del 1 al 7. Y dice así la palabra del Señor. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Es necesario, pues, que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, no sea que caiga en afrenta y en lazo del diablo. Amén. Y el Señor bendiga su santa palabra. Bien, pues vimos el capítulo 2, la segunda mitad del capítulo, que trata sobre todo de la posición, del papel de la mujer en la iglesia. En el versículo 8 del capítulo 2 está hablando de los hombres. Quiero que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda, ya lo vimos, y después ya a partir de ahí todo el resto hasta el final del capítulo habla de la posición de la mujer, del papel de la mujer. Y bueno, pues resumido muy rápidamente lo que dice el apóstol Pablo: no permito a la mujer enseñar ni ejercer o tomar autoridad sobre el hombre, sino estar en silencio. Entonces vemos aquí de esto se desprende directamente que la mujer no tiene que enseñar, no tiene que ejercer entonces el ministerio pastoral en la iglesia. No es para la mujer porque primero se enseña, segundo también es una forma de autoridad en la iglesia. No es para la mujer. ¿Es esto machismo? Para nada machismo. ¿Por qué? Se ve claramente por lo que sigue en el capítulo 3, porque el ministerio sí, es para los hombres, pero no es para todos los hombres. No es para todos los hombres. No es para todo hombre. No es para todo aquel que quiera, todo aquel que venga y diga yo quiero ser. O que lo digan los demás. Me parece que él puede ser muy bueno. Hay dos cosas que se tienen que cumplir siempre para que un ministerio sea legítimo, que sea conforme a la voluntad de Dios, que sea verdadero. Primero, que por parte de la persona haya un deseo, profundo deseo por ese ministerio. Pero, vemos, no es solamente esto, no basta solamente con desearlo y ya está. Porque, en segundo lugar, también es necesario que posea una serie de cualidades, de características que lo hagan apto para el ministerio, tanto en su carácter, en su manera de ser, como también en su vida. Y decimos, pues entonces estas dos cosas son necesarias. Y esto es lo que hace que un ministerio sea un ministerio legítimo y verdadero, conforme a la voluntad de Dios en la iglesia. A esto pues se le ha llamado como el llamamiento. El llamamiento. Por una parte está el llamamiento interior. Dios llama interiormente a aquel que quiere, pues, para que sea ministro, para que sea siervo suyo.
es entonces ese deseo que él tiene en su interior. Y por otro lado, está también el llamamiento exterior, que es el que proviene después de reconocer por parte de la Iglesia de que ese hombre que dice pues ser llamado, que dice sentir el llamamiento, pues tiene las cualidades necesarias que marca la palabra para el ministerio. Entonces es lo que vamos a estar pues viendo en estos versículos, comenzando pues por el versículo 1, y ahí pues el apóstol comienza diciendo palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Entonces comienza por palabra fiel. Es la segunda palabra fiel que hemos visto en la carta, ya lo vimos en su día en el capítulo 1, en el versículo 15, que viene a significar una palabra digna de ser creída por todos. Y bien, pues entre los comentaristas, etcétera, de la carta siempre hay división de opiniones en cuanto a la palabra fiel. Se refiere a lo que dice antes Pablo en el versículo 15 o a lo que viene después. En el original no había la división ni en versículos ni tampoco en capítulos. Esto es una cosa reciente para que nosotros podamos encontrar los textos, ¿no? Ya digo, entonces esta división no es de ahora, es de siempre. Siempre ha sido una cuestión que unos decían más bien a lo que se refiere a lo que viene antes, ¿no? Que está hablando de la salvación de la mujer, que tiene que ser, pues, perseverando. En ese sentido, pues, exactamente igual que la del hombre. Hay que perseverar hasta el fin, permaneciendo en fe, en amor, en santidad, con modestia. Y también, pues, dice, engendrando hijos, cumpliendo, por lo tanto, con su papel como mujer. Pero también, bueno, nosotros lo tenemos como lo que sigue, entonces por eso tenemos los dos puntos, palabra fiel, ¿no? Y bueno, pues ya digo, puede ser de cualquier manera. Hay argumentos en un sentido y en otro, y ambos son buenos, pero en todo caso, lo que sí que está claro es, lo que sigue es la necesidad de ese deseo personal por parte de la persona, del que se siente llamado, ¿no? Si alguno anhela, vemos, esa palabra anhelar es fuerte, es un deseo de alcanzar algo que todavía uno no tiene, no, anhela lo que uno no tiene, ¿no? Entonces es, bueno, estar siempre como tendiendo, ¿no? a por él, ¿no? Para conseguirlo, ¿no? Para tenerlo en las manos, para alcanzarlo. Y dice pues también, buena obra desea. Entonces tiene la palabra anhela, pero también tiene desea. Y aquí pues está hablando de un deseo fuerte. En el original muchas veces se traduce esto como pasiones, la pasión, ¿no? Un deseo muy fuerte. Entonces no es un deseo leve, ligero, que apenas se siente, que uno tiene y después ya se olvida, ¿no? Sino que lo tiene y no se puede desprender de él. Este es entonces el primer punto de aquel que está realmente llamado. Siente ese peso en el corazón, un peso que Dios le ha puesto. Porque ¿por qué él lo siente? Pues hemos de acordarnos lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 13, que es Dios el que obra en vosotros, tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Es el Señor quien en vosotros obra. Entonces, esto no proviene de sí mismo, sino que es un deseo, el querer, se lo ha puesto Dios. Como también lo hizo con Jeremías, ¿no? En la Biblia, en capítulo 20 de Jeremías, vemos que él también le puso ese deseo, esa necesidad de estar predicando la palabra. En el capítulo 20 de Jeremías, en el versículo 9, que vemos que Jeremías trató también incluso de evitarlo. Él no quería, muchas dificultades, ¿no? Pero vemos que no pudo. Versículo 9, y dije, no me acordaré más de él,
ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo, pero no pude. Entonces vemos, había un fuego en su interior por seguir anunciando la palabra. Dios entonces venció de esas maneras sus resistencias. En el versículo 7 dice cómo Dios lo hizo. Dios hizo esa obra en él. Dice, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Es una obra, por lo tanto, irresistible que Dios hace en el corazón de aquel que llama. Entonces, bueno, vemos aquí, para concluir esto, tener este deseo, el desearlo, no es algo que esté malo, o que sea malo, ¿no? Nadie puede decir, mira ¿no? ¿Qué ínfulas tiene, ¿no? ¿Qué pretensiones tiene, ¿no? ¿Quién se ha creído que es él? Como dijeron, pues, María y Aarón, ¿no? En Números 12. Solamente por Moisés ha hablado Jehová, solamente por él. O en Números 16, ¿no? La compañía de Coré, cuando dice, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. Pues, ¿por qué os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Entonces vemos que no se puede pretender que, bueno, se ha llegado un momento de madurez tal por parte de la gente y ahora pues todos tenemos estudios, todos tenemos acceso al internet, hay mucho material por aquí y por allá. Entonces, ¿para qué tenemos que estar aquí pues con estas personas, ¿no? Que, digamos, se levantan, como dice Coré, ¿no? Os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová. Bueno, pues esto es también va en la línea del igualitarismo, ¿no? De otros días, pero en realidad la Biblia no nos presenta el igualitarismo en la iglesia. Todos somos hijos de Dios, sí, por supuesto, todos somos salvos de la misma manera también, pero Dios no llama a todos a la misma obra, ni da a todos los mismos dones. A quien da más también requiere más de él. Y él es responsable también de compartir y es responsable, por lo tanto, de llevar a cabo ese ministerio, que es compartir con los demás lo que Dios le ha dado. Bien, pues esto en cuanto a ese deseo, pero volviendo aquí al texto, ¿qué es lo que se desea? Se desea el título, se desea el cargo sin más, se desea, pues no sé, la remuneración que pueda venir con él, se desea el estatus que pueda uno alcanzar, se desea el respeto, la admiración, es el pastor, ¿no? Que todo el mundo se aparte por la calle. Pues no está diciendo esto, dice anhela obispado. El obispado entonces es una obra, es una tarea. Obispado, vemos de ahí, el original proviene también del episcopo, episcopal, y de ahí viene la palabra, pues, obispo. La idea que está detrás es la de visitar, visitación, la de supervisar, ¿no? La de supervisar, sobrellevar, ¿no? Las cosas por encima, supervisando de que todo vaya bien. Entonces la palabra obispo, que bueno, como sabemos, pues nos da connotaciones a católico romano, ¿no? Bueno, como que es el superior, ¿no? El que manda, por así decirlo, en la iglesia de una provincia. Y entonces pues están las distintas iglesias o parroquias y están los distintos, llamémosle como sea, presbíteros o como sea. Y bueno, pues en realidad el que manda es el obispo y entonces a uno dice, tú vete para allá y él tiene que irse para allá y no puede decir que no porque está ligado a la obediencia. Y él no puede hacer nada, tampoco la congregación, es el que hace y deshace, se puede decir. Y los presbíteros, ¿no? Sí, están sirviendo, pero como que sean por delegación. En realidad son como representantes, como que están haciendo ese trabajo, por así decirlo, en nombre del obispo. Pero bueno, no hay tampoco que tener reparos con esta palabra, porque esta palabra es bíblica y la vemos aquí. No solamente la vemos aquí, la vemos también en Filipenses capítulo 1 y versículo 1.
Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Y bien, pues entonces lo que nos enseña la palabra de Dios acerca de los obispos, esta palabra no aparece muchas veces, pero las veces que aparece, lo que sí que nos enseña es que el lugar del obispo no es, digamos, por encima de los demás o en una provincia, sino que es en la congregación local. En la congregación local. Lo vemos en Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20, en el versículo 17, cuando Pablo convoca a los responsables de Éfeso y vemos enviando un mensaje, versículo 17, Hechos 20, 17, enviando un mensaje desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Dice ancianos de la iglesia. Y si continuamos leyendo, llegamos al versículo 28, dice, por tanto, y esto se lo sigue diciendo a los ancianos, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia de Dios. Obispos. Los obispos, por lo tanto, los ancianos de la iglesia de Éfeso, como igualmente la de Filipos. Los obispos, por lo tanto, eran ancianos o presbíteros en la iglesia en Éfeso, y por lo tanto, obispos y ancianos son dos nombres para que nos habla de lo mismo, del mismo ministerio, al frente de la iglesia, de la congregación local. Pero también dentro del grupo, de este grupo, vemos que hay una distinción más. Lo vemos en 1 Timoteo capítulo 1 y capítulo 5. 1 Timoteo capítulo 5 y versículo 17. Dice, los ancianos, por lo tanto obispos, los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor. Y dice, mayormente, especialmente, los que trabajan en la palabra y en la enseñanza. Por lo tanto, vemos que de entre los ancianos, pues hay algunos que tienen ese ministerio especial de la palabra y de la enseñanza, y que de esa manera, por lo tanto, continúa con el ministerio que vemos en Hechos capítulo 6, acerca de los apóstoles. Por eso se instituyó los diáconos, para que los apóstoles pudieran perseverar en la palabra y en la oración, en el ministerio de la enseñanza, de la predicación, etcétera, etcétera, la palabra. Entonces vemos aquí, de entre los ancianos, hay, por lo tanto, este grupo que continúa este ministerio, y Timoteo era uno de ellos porque él había recibido, digamos, su ordenación por imposición de manos, dice, del presbiterio. 1 Timoteo capítulo 4 y versículo 14, dice, no descuides el don que está en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Y también vemos que él tenía ese encargo, sí, de enseñar principalmente. Vemos que en el capítulo 2 de 2 Timoteo, versículo 2, lo que has oído de mí entre muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces vemos que está hablando del ministerio de ancianos y también de una manera, pues, en particular también de aquel que tiene la tarea, el trabajo, el ministerio de la predicación y la enseñanza. Entonces vemos que, hablando por lo tanto del ministerio pastoral, que propiamente es el ministerio de la predicación y de los sacramentos, entonces ese es por lo tanto, el deseo de predicar y de enseñar y de traer la palabra de Dios en este tiempo, traerlo a la iglesia para la edificación de la iglesia, para el crecimiento en la santidad de la iglesia y crecimiento en el conocimiento de la voluntad de Dios.
pero también para el mundo, para los que todavía no creen, no conocen a Dios, para que ellos puedan escuchar el mensaje de la salvación, del Evangelio. Entonces hay ese deseo que es irresistible, como Jeremías, intenté sufrirlo, intenté olvidarme, pero no pude. Y pues Pablo también dice algo parecido en Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 16. Ay de mí si no anunciare el Evangelio. Ay de mí. Está ese deseo, está esa necesidad. Y entonces alguien que no lo tenga no es verdaderamente llamado por el Señor. Dios no ha hecho entonces esa obra. Y entonces no es apto para el ministerio. Le falta, digamos, la primera, ¿no? Se puede decir, principal. Pero no es la única. No es la única. Porque este deseo interior también tiene que ser confirmado, por así decirlo, desde fuera. Alguien lo puede a lo mejor desear. Y alguien a lo mejor lo puede desear sinceramente y estar sinceramente equivocado. Entonces es necesario que esto esté confirmado, digamos, desde fuera, por otros hermanos, por la Iglesia de Jesucristo. Y esto es lo que se ha dado también a llamar el llamamiento exterior. Ya no es algo que uno siente, sino que la Iglesia hace, ¿no? A alguien que considera apto, que tiene las cualidades necesarias. Y entonces, volviendo aquí a 1 Timoteo capítulo 3, desde el versículo 2, está hablando acerca de estas cualidades, ¿no? Si nos damos cuenta, es una gran lista la que leemos a continuación. Pero resumido, aquí nos está hablando de cuatro áreas, ¿no? Esas cualidades se tienen que ver en cuatro áreas de su vida. Dice primero, en su carácter y en su comportamiento. En segundo lugar, en gobernar bien a su familia. En tercer lugar, en la experiencia en la vida cristiana. Y en cuarto lugar, en tener el respeto y la buena reputación también con la gente de fuera. También con la gente de fuera. Entonces vemos que comienza, decimos, sí, cuatro áreas. Primeramente en su carácter, ¿no? Su manera de ser, se puede decir. Y también lo que él hace, su comportamiento. Esto es lo primero. Y ahí, pues, a partir del versículo 2, hay una larga lista. Hay hasta 10 u 11 características, ¿no? Según se vea. Estrictamente son 11 palabras. Primeramente dice que sea irreprensible. Que sea irreprensible. Que esté por encima de toda crítica. Por supuesto, nadie es perfecto. Y aquí tampoco Pablo está diciendo que sea perfecto. Y Pablo sabe perfectamente, lo leemos en Primera de Corintios, en Romanos capítulo 7, que él, pues, las luchas y los problemas de su corazón, de su alma. Pero aquí está diciendo de que, bueno, con todo y con eso, no somos perfectos, pero no hay ninguna tara que lo desacredite y que lo desautorice y que nadie lo pueda, pues, acusar de algo. Con razón, ¿no? Tiene que ser irreprensible. Nadie lo puede, digamos, agarrar en ninguna falta. Bien, esta es la primera. La segunda dice que sea marido de una sola mujer. Y el requisito, pues siempre ha llamado la atención. Evidentemente, primeramente nos muestra que los ministros en los tiempos de Pablo, es decir, en la Iglesia apostólica, estaban casados y los apóstoles no solamente no lo impidieron o no solamente no dijeron lo contrario, sino que lo pusieron como un requisito, ¿no? Esto es primeramente a tener en cuenta, ¿no? Esto del celibato forzoso en el clero solamente ocurre en una sola iglesia en todo el cristianismo. Sí que es verdad que es la más grande, pero
todas las demás iglesias en el mundo entero, mundial, pues no lo ha impuesto porque no es bíblico. No es bíblico. Entonces, marido de una sola mujer. Entonces decía, ¿a qué se está refiriendo? Siempre ha llamado la atención. Pues muchas veces al principio se alegorizaba y se decía que, bueno, el marido de una sola mujer sería que el obispo ha sido pastor en una sola iglesia, ¿no? Pero bueno, en realidad esto no, como las alegorías, no se puede decir que esto es lo que está diciendo aquí Pablo, o que Pablo estaba pensando en esto cuando lo escribió. Otra manera de comprenderlo, y creo que es así como lo hacen las iglesias orientales, es que no sea viudo. Que no sea viudo, que no sea un pastor que se vuelva a casar porque lutó. Pero en realidad, en la palabra de Dios no vemos que eso sea una tara o que sea un pecado inhabilitante para servir a Dios. No lo vemos. Y entonces también dicen que no sea polígamo. Había poligamia en aquel tiempo entre los romanos, entre los griegos. Evidentemente no es la norma bíblica, aunque lo encontramos también casos en el Antiguo Testamento. Pero bueno, es cierto que un pastor polígamo no queda absolutamente nada bien, ¿no? Y que tiene que ser absolutamente ejemplar. Entonces podría ser, aunque creo que incluso el sentido más normal de ver estas palabras en el original es que no habla de una palabra especial para marido. Literalmente está diciendo un hombre de una sola mujer. Es decir, que también puede verse aquí que está hablando de la fidelidad a su mujer, la fidelidad conyugal, que no esté con otras mujeres, que no sea adúltero. Y pues bueno, esto es algo a tener en cuenta, ¿no? Porque si bien es cierto que los pastores pueden estar casados, también la palabra pues está poniendo este requisito. Y el adulterio es realmente grave en la palabra de Dios. No podemos ahora tampoco aquí extendernos demasiado, hay muchas cosas que ver ahora en este pasaje, pero es realmente grave. Y bueno, pues no voy a decir que como que se tolera o que se pasa por alto, pero si un pastor cae en este pecado, sí, y se sabe, pues en principio se toma, a lo mejor, medidas, pero siempre con vistas a que él continúe el ministerio. Y realmente, personalmente, tengo que decir que para mí ha perdido el crédito, ha perdido la autoridad. Su palabra ya no es autoridad. Claro que se le puede perdonar, pero no es su lugar, el ministerio. Entonces, tiene que ser marido de una sola mujer. Y después continúa diciendo, tiene que ser sobrio. Sobrio no es tanto la idea de que no beba, aunque después ya vemos que habla de que no ser dado al vino. Sobrio es en el sentido de despierto, de una persona prudente, es decir, alguien que tenga la cabeza en su sitio, por así decirlo. Alguien que sea razonable, alguien que ve las cosas, ¿no? Que las analiza, ¿no? Que no hace, bueno, aquí a tontas a locas, no, aquí lo primero que se le ocurre y ya está, no, sino alguien que tiene, sí, la cabeza en su sitio, la prudencia en un sentido, digamos, más amplio. Alguien que sea razonable. Y después también dice que sea decoroso. Decoroso aquí la palabra es una persona que inspira respeto. Una persona que inspira respeto por su dignidad de su persona, que va acorde con la dignidad también del ministerio, en sus palabras, en sus actos, en su comportamiento, en todo en general. Una persona que inspira ese respeto por parte de los demás.
Y continúa diciendo que sea apto para enseñar. La palabra que utiliza aquí Pablo es literalmente didáctico, ¿no? Es decir, alguien didáctico es aquel que primeramente tiene muchos conocimientos, pero también lo sabe comunicar, ¿no? Si uno tiene muchos conocimientos, y eso ocurre a veces, ¿no? Y no lo sabe comunicar, no es muy didáctico, ¿no? Entonces tiene que ser didáctico, sí. Y después continúa diciendo que no sea dado al vino. No hay una prohibición en la Biblia absoluta para el vino, ni para los creyentes, ni tampoco para los pastores. No la hay. Entonces no tenemos tampoco que hacerlo, aunque si bien es cierto que un pastor también pues puede, o más bien incluso a veces debe, si eso le causa a alguien problemas de conciencia, pues tiene que prescindir de tomar pues una copa de vino delante de los demás, y eso le causa a los demás problemas, ¿no? Lo que dice Pablo en Romano, ¿no? Acerca de la comida o de tomar según qué alimentos o no. Pero en todo caso, la idea es que es una persona comedida, es una persona que tiene autocontrol, es una persona que no se deja pues alegremente, ¿no? Y bueno, pues bueno, se pone contento, ¿no? Con la bebida. No ha de ser así, no ha de ser una persona dada al vino, no ha de ser, dice tampoco, una persona pendenciera, es decir, una persona peleona, agresiva, ¿no? Alguien que llega a ser incluso violento con las palabras, ¿no? Leemos en 1 Samuel, ¿no? Como Nabal, ¿no? Es una persona tan impía que no hay quien le hable, ¿no? Le dicen buenos días y ya te está. Pues no, es una persona pues que no puede ser así, alguien en el ministerio. También dice que no sea codicioso de ganancias deshonestas. Que no sea, pues, esté aficionado, ¿no? Digamos, al lucro. Que no sea, pues, alguien que su mayor objetivo en la vida sea enriquecerse. Incluso que se ponga en el ministerio con ese fin. Aquí en España es difícil, ¿verdad? Más bien lo contrario, pero a lo mejor en otros países, ¿no? Pastores de mega iglesias. Sí, puede ser. Uno puede realmente llegar a ser bastante rico. Pero vemos, eso es una maldición. Estar en el ministerio de esta manera y con este fin. Y bien, pues entonces lo que dice ahora a continuación es lo contrario de estas dos últimas cosas. En vez de pendenciero, ha de ser amable y apacible. Amable y apacible para con los demás. Una persona pues mansa, una persona que no despierta tensión estar con él, ¿no? Más bien lo contrario. Y después también dice que no sea avaro, ¿no? En vez de ser codicioso, en vez de ese amor al dinero, que es raíz de todos los males, que sea una persona sin avaricia. Bien, pues esto es las cualidades, ¿no? Podemos decir que puede haber más, por supuesto, pero con estas, que son 10 o 11, se muestra en su manera de ser, en su carácter, en sus palabras, en su comportamiento. Si hay lo contrario de lo que dice aquí Pablo, eso va en contra de su ministerio. Es como el ruido, ¿no? Antiguamente las televisiones que se ponían, ¿no? Y se ponían, ¿no? Ruido, no te permite ver, no te permite escuchar bien, no te permite ver bien el ministerio ni escuchar bien la palabra. Va completamente en contra del ministerio que está haciendo. Entonces, esta manera de ser, este carácter, este comportamiento que ha de ser así, es el vehículo, el medio por el cual él trae la palabra y su ministerio. No hay disonancia, no hay ruido, ¿no? No hay nada que molesta o que impida, sino que contribuye, ayuda. Bien, pues esto primeramente en su carácter, en su comportamiento, pero también dice, en cuanto a su casa, en su familia. Hemos hablado de marido de una sola mujer. Bueno, pues entonces vemos aquí, ahora dice que gobierne bien su casa.
y que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y dice también una razón, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Entonces, de estas palabras se tiene que desprender entonces la idea de que es siempre obligado que un pastor esté casado. Hay también pues otros que pueden entenderlo en este sentido. Pues en principio hemos de decir que no. Tenemos el caso de Pablo, que su ejemplo personal, ¿no? Y también lo que él dice en 1 de Corintios 7, y él incluso dice que quisiera que todos estuvieran como yo, aunque cada uno tiene su propio don. Entonces no hay nada, ni directamente en contra del ministerio, ni por supuesto nada inmoral, ¿no? De no casarse. Entonces, el ser soltero, si el Señor le ha llamado a uno a servirlo de esa manera, no lo inhabilita, por así decirlo. Pero por otra parte, también es cierto que está esta palabra y dice que gobierna bien su casa. Si uno no está casado, no se puede saber si él gobierna bien su casa o no, ¿verdad? Ni tampoco puede mostrarse él o presentarse él como un, digamos, modelo en este sentido ante los demás. Y este es el problema también de las iglesias, donde no permiten a los ministros casarse, porque claro, entonces ellos no pueden tener familias y no pueden ser entonces su palabra respaldada con su ejemplo. En ese sentido. Entonces, en principio no es, digamos, una obligación, pero sí que lo que está diciendo aquí Pablo es importante y no vamos a decir que siempre, pero que tal vez debería ser lo normal, que alguien que esté en el ministerio esté casado. ¿Para qué? Pues para ver si él gobierna bien su casa. Y esto es un test, una prueba de que él, pues sí, tiene la cualidad, ¿no?, para ser ministro, porque dice que gobierne bien su casa, que la presida bien, que se ponga al frente, que la dirija bien, que ser un buen cabeza de familia y que tenga a sus hijos en sujeción, que ellos no estén pues acusados de disolución y rebeldía, como dice también en otros lugares, que que los hijos estén siguiendo en los caminos de la fe de los padres, y dice también en sujeción con toda honestidad. El sentido de estas palabras, según la mayoría, es el sentido de con toda honestidad, en el sentido de respeto, con toda honestidad, con todo respeto de los hijos a los padres, es decir, que no les están faltando el respeto, ni personal ni públicamente, ¿no? Bien, pues entonces vemos que, por supuesto, los hijos también son responsables, ¿no? Y llega un momento en la vida que toman sus propias decisiones. No siempre es así. No siempre, si un hijo es rebelde, será por culpa de los padres. Pero sí que es cierto que el espectáculo no contribuye. No podemos decir que si un pastor llega a sus hijos y se aparta, es porque él no estaba llamado. No se puede decir. Y hemos también de guardarnos en este sentido. Pero también tenemos las promesas de Dios en su palabra. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Proverbios capítulo 22. Así pues, de esta manera también es una prueba, ¿no? Porque dice, el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Si con lo pequeño no puedes, ¿cómo vas a poder con lo mayor? ¿No? Entonces es importante. Bien, pues entonces, en el carácter, comportamiento, en su familia, en tercer lugar, dice la experiencia de la vida cristiana, que no sea un neófito. Neófito es algo que ha sido recién plantado, ¿no? La palabra que habla de los renuevos. Para hablar de qué? De los recién convertidos. Alguien que se ha convertido hace bien poquito y que no conoce bien la palabra de Dios y que sin embargo ya él está enseñando a todo el mundo, ¿verdad? Porque sabe mucho, o él dice a los demás que saben mucho. Entonces vemos, eso es algo malo, el querer enseñar antes de ser enseñado, el querer pues ocupar un lugar en la vida que no le corresponde a uno por lo que sea, ¿no? Por la experiencia en la vida cristiana. Peor aún, alguien, que eso ocurre hoy en día con esto de las redes sociales sobre todo, ¿no? Querer ser gran teólogo, ¿no?
sin haber ido ni siquiera pues a un seminario. Un gran teólogo que es ya no solamente para los cristianos una congregación, sino para toda la iglesia, ¿no? Todos aquellos que me escuchen, ¿no? Entonces uno ha de ser humilde y no tener esas pretensiones. Un neófito dice, no sea que envaneciéndose, llenándose él de sí mismo, estar todo lleno de vanidad, dice, caiga en la condenación del diablo. ¿Cuál fue esta condenación del diablo? La que leemos en Isaías capítulo 14, versículos del 12 al 15. Isaías 14, del 12 al 15. Podemos leer allí rápidamente. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero? De ahí viene Lucifer, hijo de la mañana, cortaste, fuiste por tierra. Tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono en el monte del testimonio, me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. La condenación del diablo fue por tanto este pecado, este orgullo, esta pretensión, en este caso de ser igual a Dios. No sea que alguien caiga en esta misma condenación. Bien, pero también por último dice que él tenga el respeto de los de afuera. Versículo 7. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. Los de afuera son de los de fuera de la iglesia, de los no creyentes. Ellos no son creyentes, ¿no? No tienen discernimiento en principio de espíritu, ¿no? Es un don que Dios da. Pero ellos tienen sentido común y ellos ven, tienen ojos en la cara y ellos ven si sí o si no. Ellos ven si la vida y la manera de ser de esa persona pues es la de un siervo de Dios, si vive lo que predica o simplemente vive porque es un vividor, ¿no? Y esto es lo que dice Pablo también en Romanos capítulo 2, ¿verdad? Romanos capítulo 2, versículo 21 al 24, se aplica directamente en todo esto. De aquellos que dice, tú que me dices que no se adulterar, adulteras, tú que abominas a los ídolos, cometes sacrilegio, tú que te jactas de la ley, con transgresión de la ley deshonras a Dios, porque el nombre de Dios es blasfemado por causa de vosotros entre los gentiles. El que lo hagan los gentiles, evidentemente, es para su condenación, pero si es por causa de uno mismo, uno tiene su responsabilidad. Es muy grave esto. Entonces ha de tener el respeto por sí mismo y también por la causa, el nombre de Dios. Dice que no sea que caiga en afrenta, en descrédito, en desgracia, se puede decir, en insultos y en lazo del diablo. Lazo es trampa. Y del diablo aquí, trampa del diablo solamente puede ser una trampa que el diablo pone. El diablo pone una trampa y le agarra a uno el pie y ya no puede soltarlo. Hay que tener también pues mucha atención en cuanto a esto. Así pues, vemos como conclusión a todo esto, una vez más, estas dos cosas son necesarias, el deseo y también las cualidades. Si uno no lo anhela, no tiene ese fuerte deseo, no está llamado. No se tiene que dedicar al ministerio, ni pretenderlo. Pero estas cualidades también son necesarias y se han de ver en su vida y los demás lo tienen que ver en su carácter, en su vida familiar, en su experiencia como cristiano y en el testimonio de los de fuera. Por supuesto, nadie es perfecto y supongo que Pablo no está diciendo que uno tiene que ser perfecto antes de ser pastor. Pero tiene que estar presente esto. Tiene que haber también un avance, tiene que haber un progreso, una mejora en su vida. Y cada día que pasa, o cada año que pasa, es para mejor y no para peor. Dice en 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 15, que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Tu aprovechamiento, tu progreso, tu progresión. Y también dice en 2 Timoteo 2, capítulo 2, versículo 1, esfuérzate en la gracia, como Pablo. Me esforcé y actué y obré más que todos ellos.
en la gracia, por supuesto, pero me esforcé. Así pues, la gracia no excluye el esfuerzo de uno y aplicarse. Bien, pues personalmente hablando, creo que todos, ¿no? Estaríamos todos dispuestos, sí, inclinados, ¿no? A ser indulgentes en el sentido de revestirlo todo con gracia. Si eres un verdadero creyente y es sincero en su fe, pues entonces eso es lo importante. Entonces revestirlo todo con la gracia. Pero no es eso, porque dice, versículo 2, es necesario. Y también en versículo 7, es necesario. Es necesario, es una necesidad. La iglesia es demasiado importante para que alguien que no esté cualificado se ponga al frente. Es el pueblo de Dios, es el templo espiritual donde Dios mora. Dios le ha confiado la palabra de Dios, es el mensaje de la salvación, es el mensaje, la palabra de Dios que edifica la iglesia. La iglesia es el lugar de salvación. La gente que viene de fuera ha de venir de escuchar de la boca del que habla la palabra de vida, la palabra de salvación. Como vemos en Malaquías, de que el que viene busca la palabra de la ley de la boca del sacerdote, pues igual. No es cualquier cosa, no es cualquier mensaje, no es cualquier charlita que uno da, motivacional u otra. Es palabra de vida, es palabra de vida, es olor de vida y olor de muerte, dice Pablo en 2 de Corintios. Así pues, por el bien de todos, del pastor, del ministro, de todos los que oyen de la iglesia y del nombre de Dios, sobre todo, es necesario, pues esta cualificación de la que hablamos es una necesidad y por lo tanto es una obligación, por el honor de Dios. Y a Él es a quien debemos toda lealtad y fidelidad. Y es nuestra responsabilidad, hermanos, como congregación, porque allí donde hay una congregación implantada, establecida, es la congregación la que llama a las personas, que considera aptas. Es la que extiende o solicita a esa persona que sea el pastor. Y lo tiene que hacer, por lo tanto, la congregación, los creyentes. Porque vean entonces estas cualidades. Y vea ese testimonio también de vida. Entonces tengamos, hermanos, estos principios de manera firme. El Señor nos dé siempre gracia, sabiduría. Y, hermanos, siempre nuestra oración sea en lo que nos dice el Señor en su palabra. Nuestra oración sea conforme a la promesa de Dios en Jeremías capítulo 3 y versículo 15. Jeremías 3:15. Os daré pastores según mi corazón y os apacienten con ciencia y con inteligencia. Amén. El Señor bendiga su santa palabra.